¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia se descontrola y no solo en Tenerife. Canarias suma 378 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Además, en solo 2 semanas, la cepa Delta ha triplicado su incidencia en islas como Tenerife o Gran Canaria. Son cifras muy preocupantes que dejan al archipiélago en una situación extremadamente complicada. Acabamos de estrenar la temporada de verano y si la situación no se encausa, el virus puede poner en jaque nuestra salud y tumbar la recuperación económica. Precisamente, la crisis económica está provocando que cada vez más personas tiren de ofertas y gangas a la hora de comprar productos de primera necesidad, artículos para el hogar o adquirir billetes de avión en compañías de bajo coste. Pero, ¿qué calidades ofrecen estos artículos o servicios? ¿Tirar de lo barato nos puede salir más caro? Lo vamos a comprobar en un reportaje que les vamos a ofrecer a lo largo de esta noche. Empezamos. Bueno, pues para hablar de este repunte del virus nos acompañan esta noche en el plató Ana Darias, que es subdirectora de Atención Primaria en Tenerife. Buenas noches, Ania. Buenas noches. Ana, gracias por acompañarnos, como si fuera la primera vez que vienes al estudio. Amos García, que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Buenas noches, Amos. Hola, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas También noches. está con nosotros Guadalupe Alemán, que es epidemióloga y directora del Hospital de Fuerteventura. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Y está con nosotros también José Luis Arocha. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Miguel Ángel. Que es, como saben, epidemiólogo, que también ha estado algunos días con nosotros. La pandemia, como decimos, se desboca. Canarias suma hoy 378 nuevos contagios, de los que 248 se han diagnosticado en Tenerife, que sigue siendo la isla más afectada. Pero es que Gran Canaria también empeora tras sumar 82 positivos. Fuerteventura añade otros 33, Lanzarote 8, El Hierro 6 y La Palma 1. La Gomera es la única isla que no registra contagios. La incidencia acumulada sube a casi 129 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Para atajar la situación, el Gobierno de Canarias ha convocado para mañana a la Junta de Seguridad. Preocupa sobre todo el ascenso de los positivos en la población más joven y la situación, Wendy Fuente, muy buenas noches, en la isla de Tenerife. Así es, Miguel Ángel, muy buenas noches. Hace justo un mes que los contagios comenzaron a despuntar en Tenerife. Desde entonces la transmisión comunitaria ha sido abrupta, rápida y descontrolada. La isla tenía el 1 de junio una incidencia a 14 días de 92 casos por 100.000 habitantes. Alcanzó los 119 a mitad de mes y ha llegado ahora a los 225. Unas cifras que han arrastrado al resto del archipiélago, que ha visto dispararse en casi 60 puntos la incidencia desde el 1 de junio. Vean, los 71 casos a primeros de junio dieron paso a los 80 y ya son 129 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de la media de España durante todo este tiempo? Pues si a mediados de mes de junio lograba bajar los 100 casos, los repuntes han hecho que la cifra vuelva a escalar y se sitúe en 134 positivos por 100.000 habitantes en 14 días. Pero estas cifras traen otra novedad. El nuevo perfil de los afectados por coronavirus apunta a pacientes cada vez más jóvenes. De hecho, en la isla de Tenerife, y según los últimos datos disponibles, la incidencia acumulada entre los jóvenes de 20 a 29 años asciende a 162 casos por 100.000 habitantes en la última semana. En el conjunto del archipiélago se sitúa en 93 casos para esa misma franja de edad, lo que supone el triple que en los mayores de 50 años. Cifras preocupantes que llevan a los expertos a situar a los jóvenes en el centro de la diana. Son los que más contacto social tienen y además la mayoría de ellos no ha recibido la vacuna. En el archipiélago, de las más de 251.000 personas que deben inmunizarse en esa franja de edad, cerca del 13,5% tiene al menos una dosis y solo en torno a un 8% tiene la pauta completa. Así que la pregunta es clara: ¿cuándo estarán inmunizados? Estas son las previsiones que barajan desde Sanidad.
estamos hablando de que ya en las islas no capitalinas, por ejemplo La Gomera y El Hierro, ya estamos vacunando en esta semana de finales de junio a esta población, ya se está avanzando con ella. Próximamente seguramente las otras islas no capitalinas, como puede ser Lanzarote y Fuerteventura, y en las islas capitalinas se estima que esta vacunación llegue a partir del 15-17 de julio, con lo cual podemos estar hablando que la pauta completa de esta población podría estar finalizada a mediados de agosto. Y hay algo en lo que los expertos insisten: hasta que los jóvenes no estén completamente inmunizados, hay que vigilar muy de cerca los botellones y las fiestas privadas porque son importantes focos de transmisión. La buena noticia es que de momento la presión asistencial resiste en el conjunto de Canarias. En la mayoría de las islas la ocupación de las UCI no llega al 1%. En Gran Canaria y Lanzarote se eleva hasta el 2%. Pero en Tenerife se sitúa en el 10,6%. Así que, como ven, hay que mantener las precauciones porque la pandemia todavía puede seguir dando sobresaltos y a la vista están las cifras que estamos teniendo a lo largo de esta semana. Son muy interesantes, Wendy, los datos que acabas de dar. Fíjense, el 10% de los nuevos contagios detectados en Tenerife son de la cepa Delta, cuya incidencia se ha triplicado en las últimas 2 semanas, cuando solo representaba el 3%. En Gran Canaria supone el 6,3% de los casos secuenciados. José Luis Arocha, epidemiólogo, teniendo en cuenta la velocidad de transmisión de esta variante, ¿cuándo será la mayoritaria en Canarias? ¿Vamos irremediablemente hacia una nueva ola, hacia la quinta ola? Lo de la quinta ola habría que ponerlo un poco en paréntesis porque por fortuna tenemos una población adulta que ya está vacunada, está inmunizada y aunque la vacuna no es 100% efectiva, pero desde luego sí que ayuda a que no haya una transmisión importante. Y hablar de una ola como la primera, la segunda o la tercera ola, igual no podemos hablar de ello. Pero sí que estamos hablando de un repunte y desde luego a lo largo de este mes de julio, vamos a principios de agosto, vamos a tener una predominancia de la Delta y esperemos que no nos encontremos como está Reino Unido ahora, que ha triplicado o quintuplicado las cifras y la incidencia a pesar de tener vacunada una alta tasa poblacional, porque se ha demostrado que esta cepa es mucho más contagiosa y aunque con la vacuna la gravedad no es tanta, pero desde luego sí que hay que tenerla en cuenta. Vamos, García, vamos irremediablemente hacia una nueva ola y va a ser mayoritaria ¿cuándo la cepa Delta? Sí, no, yo lo de la nueva ola también lo modularía, como ha dicho José Luis, fundamentalmente porque el escenario no es el mismo que teníamos hace unos meses. Ya estamos avanzando en el proceso de vacunación y eso va a hacer que, además, lo que ha sido siempre la cara más amarga de las diferentes olas, que son la presión hospitalaria, los ingresos de UCI y los fallecimientos, no se van a dar porque tenemos a esa población vulnerable vacunada, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se va a seguir manteniendo la circulación del virus. Y lo que sí es cierto también es que la variante Delta va a ser la predominante, eso con toda seguridad. Eso que no quepa la menor duda. ¿Cuándo? No lo sé, pero que va a ser con toda seguridad, porque es una cepa más contagiosa y todavía los volúmenes de protección que tenemos con las vacunas nos llegan a cubrir una cifra que nos permita una inmunidad colectiva. Además hay que poner también sobre la mesa otro elemento importante, y es que la variante Delta, si estamos vacunados con una sola dosis, no nos protege prácticamente nada, un 30%, es decir, que tenemos que tener las 2 dosis administradas para estar bien protegidos. Y otro elemento que va a posibilitar la presencia de casos que en cualquier caso, de cualquier manera, van a tener un perfil diferente al que teníamos antes, porque va a afectar a gente joven y en líneas generales el impacto crítico va a ser menor. Luego vamos a hablar de eso porque también hay mucha gente todavía pendiente de esa segunda dosis, a ver si es conveniente no adelantarla, pero me gustaría preguntarle a Ana, Tenerife está viviendo una preocupante escalada de contagios. Para frenarlo, Sanidad va a ser cribados y además va a abrir el vacunódromo del Santiago Martín durante 24 horas este domingo para personas entre 40 y 59 años con la vacuna de Janssen, personas que no hayan recibido la vacuna para poder ser vacunados con esa dosis única. ¿Qué le parecen Ana, esas medidas? ¿Es lógico potenciar la vacunación en Tenerife pero no en Gran Canaria? A ver, yo creo que se ha potenciado ahora mismo porque con los números que trabajamos hasta ayer la incidencia era aquí donde estaba realmente disparada.
Obviamente en Gran Canaria y en el resto de las islas, como está ocurriendo en el resto de la península, se comportará igual y aumentarán los casos, y entiendo que el ritmo de vacunación también tendrá que aumentar, que de todas maneras el ritmo de vacunación es buenísimo. Yo creo que ahí no está el problema. Y en cuanto al cribado que se va a realizar o que vamos a realizar este fin de semana, perfecto, siempre y cuando la gente acuda. Es un grupo de población al que estamos llamando que de por sí no tiene esa tendencia a acudir de manera voluntaria, y vamos a ver si el llamamiento que estamos haciendo desde Sanidad es efectivo, y cuantos más se escriben, pues más positivos podemos encontrar. Guadalupe, Fuerteventura acaba de subir de nivel 1 a nivel 2. Pese al repunte de la pandemia en las islas, de momento no hay saturación hospitalaria, una situación que ustedes han vivido en épocas atrás. Pero esta situación puede cambiar. ¿Temen un repunte de pacientes jóvenes en el hospital? De hecho, los últimos ingresos que hemos tenido estas últimas semanas atrás de COVID positivos en el hospital han sido gente joven, gente que todavía no habían llegado su oportunidad para vacunarse. Es una realidad que se está viviendo no solo en mi isla, sino en toda España y en todo el mundo. Los pacientes que están ingresando ahora, el perfil de pacientes que están sufriendo el COVID, son precisamente aquellos que no se han podido vacunar. ¿Qué edad aproximadamente? Pues en torno a los 20, 30... 40 en algunos sitios. De hecho, bueno, recientemente estabas diciendo que la edad era por debajo de los 50, no como en anteriores olas, que sí que se veía que era una edad un poquito más mayor, ¿no? Más 60, 70. Pero sí, precisamente por eso las grandes estrategias de potenciar la vacunación en esta población, ahora que encima están más ociosos, porque precisamente ha acabado los colegios, el instituto de la universidad, pues puede ser una buena estrategia, ¿no? Para intentar que no avance tan rápido estas nuevas variantes. Vamos, los viajes final de curso y los brotes de los jóvenes han disparado, como estaba diciendo Guadalupe, la tasa de incidencia del coronavirus. El brote de Baleares contabiliza ya más de 1.000 afectados, mientras que 34 estudiantes catalanes han dado positivo después de haber visitado la isla de Tenerife. La pregunta es, ¿hemos desescalado demasiado rápido? ¿Falta responsabilidad por parte de los jóvenes? Desde luego hemos desescalado en un contexto en el que yo creo que había que haber sido más prudente, porque seguimos en pandemia, el microorganismo sigue ahí, y por lo tanto el proceso de desescalada tendría que haber estado ajustado claramente a los niveles de cobertura vacunal que se iban consiguiendo. El producir efectos de desescalada con un escenario de una nueva variante en el que una sola dosis no nos protege lo suficiente, hay que medirlo con mucha cautela y con mucha prudencia. Y lógicamente miremos el escenario que tenemos. El escenario que tenemos es unos porcentajes todavía muy rápidos y muy buenos de vacunación, pero no lo suficientes, hay que seguir avanzando. Un escenario en el que aparecen nuevas variantes que tienen una mayor capacidad de contagio, y un proceso en el que empezamos a implementar otra vez las relaciones sociales de manera desprotegida. Y eso lógicamente es un cóctel que está dando unos resultados que ya estamos viendo aquí en nuestra tierra y que hay que atajar. Estamos hablando, José Luis, de los jóvenes, pero lo cierto es que detrás de los últimos brotes no solo están los jóvenes. Hoy hemos sabido de un grupo de docentes que se han contagiado en un almuerzo en la isla de Tenerife. Se han contagiado 5 personas, eran más de los que podían estar, y no respetaban tampoco ni el número de comensales, ni las distancias, ni las medidas de la distancia de seguridad. Hay 45 contactos estrechos de esas 5 personas. ¿Qué está fallando? ¿Falta vigilancia? ¿Falta sentido común? ¿No deberían aplazarse este tipo de celebraciones? Hay demasiadas cosas que están fallando. Yo creo que la primera es considerar que estamos en una situación similar a cuando teníamos la pandemia en el momento inicial. Yo veo que la definición que tenemos de contacto estrecho se queda corta. La capacidad que tienen los nuevos virus, las nuevas variantes para contagiar, es muchísimo más alta. En Reino Unido, por ejemplo, estamos viendo que el 20% de los contagios se producen en contactos no estrechos. Y el contacto estrecho lo han ampliado la definición, y prácticamente 1 minuto de contacto cercano de una persona con otra, no necesariamente lo que entendemos ahora por contacto estrecho, ya hay que considerarlo un contacto de posible contagio. Un 20% de personas que se contagien por esa vía es un problema. Otro problema, confiábamos en que la vacuna iba a reducir y que con el 70% alcanzábamos la inmunidad de rebaño. Si la inmunidad que se consigue con la vacuna no permite protegernos al 100%, y en este caso con AstraZeneca o con Pfizer, pues nos encontramos con cifras
Hombre, si es una vacuna no te digo nada, pero con las 2 vacunas administradas sigue habiendo un 10 o un 20% de personas que se pueden contagiar. Ese concepto de inmunidad de rebaño habrá que subirle el estándar. Y por otro lado, las medidas que se están aplicando en los diferentes establecimientos y las medidas de contención, incluso las medidas higiénicas, se quedan cortas. Hemos hecho poco énfasis en el tema del aire acondicionado. Por ejemplo, un establecimiento que estaba en un espacio cerrado puede darnos problemas porque, bueno, es un espacio confinado, pero es que había que ampliar las condiciones del aire, la tasa de renovación, me da igual si son 4 o si son 10 los que tengamos. ¿Y está faltando control por parte de los ayuntamientos? Pregunto, lo digo porque los botellones, las fiestas privadas están siendo lugares propicios para la expansión del virus. ¿Hay una falta de control, de vigilancia por parte de los ayuntamientos? Sí, yo creo que es falta de efectivos en todos los sentidos. La propia policía lo dicen, ¿para qué vamos a acudir a ese tipo de eventos masivos si nosotros somos 4 efectivos, a lo mejor en un turno de noche? Vamos a salir a lo mejor nosotros perjudicados si acudimos a ese tipo de eventos. Pues yo entiendo perfectamente que ellos se quieran proteger y que no quieran acudir. Ahora sí que hay otro tipo de eventos que potencian a lo mejor desde instituciones, como pueden ser festivales, que sí que entiendo que deberían ahorrárselos en este momento y sin embargo sí, lo siguen potenciando. Ellos dicen que con sus medidas, que también, pero claro, es que luego fuera de ese festival es cuando se producen las reuniones donde ya no se están aplicando las medidas, donde ya se produce un relajamiento, la gente con alcohol por medio, sin mascarilla, y es cuando se producen realmente los contagios. Entonces, por parte del ayuntamiento y del cabildo podrían colaborar un poquito más y ser un poquito más estrictos. De todas maneras, a mí me gustaría añadir que la población aquí tiene mucha responsabilidad. Podemos hacer un festival, y no es el caso de Tenerife, donde no ha habido nada y donde la colaboración ciudadana está siendo muy complicada. Es decir, yo puedo ir a comer a un sitio y mantener las medidas. El grupo de profesores que estamos hablando eran 50. No hay necesidad de montar un almuerzo de estas características. Lo mismo nos ha pasado con una fiesta de jóvenes organizada en una discoteca en el sur o de reuniones simplemente en una casa para celebrar que ha terminado la EBAU. Es decir, sí a las instituciones que tienen su papel, sí a Sanidad que tiene el suyo, pero la responsabilidad personal es muy importante. Y si yo cumplo mis medidas y si yo no me reúno con más gente de la que debo, ni me quito la mascarilla, ni estoy más tiempo, obviamente hago más para evitar el contagio. A mí lo que me preocupa, si me permite, Miguel Ángel, es el que estamos trasladando desde las administraciones. Se está trasladando un mensaje de excesiva permisividad y de que ya está todo el pescado vendido. Eso desde que cesó el estado de alarma, con el destierro de la mascarilla en exteriores, que es verdad que en exteriores la posibilidad de transmisión es más baja, pero había que profundizar en ese discurso y decir, pero cuidado, que las tienes que tener si no se mantiene la distancia, y cuidado si tienes que ir con ella a cuesta. Y yo creo que todo ese escenario, el verano, todo ese escenario está dando una sensación falsa de seguridad que no es real. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avala que las comunidades adelanten la vacunación a los más jóvenes, porque bueno, ahí se está encontrando un foco de contagio. Pero si aquí, por ejemplo, decidimos adelantar la inmunización a esa franja de 20 a 29 años, la pregunta es, ¿qué ocurre con la vacunación de los que tienen más de 30? ¿Hay fármacos para todos? Les pregunto a ustedes dos porque están ahí en el día a día. A ver, vacunas hay, las que van llegando, y ahora mismo estamos con la franja de edad. Pero si adelantamos, Ana, de 20 a 29, claro, ¿qué pasa con los de más de 30? Habrá que ver si el adelantar una franja supone que voy a recibir un extra de vacunas, pero eso no depende de nosotros, depende, ¿no?, a nivel nacional que se envíen esa cantidad de vacunas. Obviamente, si nos envían la cantidad de vacunas para los de 20 y para los de 30 la pondremos, pero ahora mismo tenemos para lo que tenemos, que es la franja de lo que estamos. De todas maneras, como bien decíamos, hasta mitades de agosto, por mucho que adelantáramos la vacunación, no vamos a tener esa franja de población protegida. Y hasta entonces, ¿qué hacemos? No podemos esperar, es decir, que tenemos que tomar medidas personales, vuelvo a repetir, personales para parar esto, porque obviamente hemos visto cómo se manejan las leyes en donde tampoco hay ¿no?, ese apoyo o porque, bueno, es como, no, ellos están para cumplir las leyes. Por lo tanto, nos queda apelar a la responsabilidad personal de cada uno. Los sanitarios estamos para llegar a donde podemos llegar, pero si no me permites llegar, es imposible controlarlo. Sí, por eso es fundamental, como dice Ana, hay que avanzar en el proceso de vacunación, en las actitudes activas frente al problema que va a tener el límite de la llegada de vacunas, no solo a nuestra comunidad autónoma, sino al resto del país, porque nos las manda la Unión Europea.
Al mismo tiempo, hay que seguir profundizando en las medidas pasivas, que son las que nos han permitido convivir con el virus hasta ahora. Es decir, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, la ventilación, evitan que nos infectemos, No olvidemos esa pauta. No pensemos, por favor, que ya está todo el pescado vendido. Todavía hay mucho camino por recorrer, hay muchísimo camino por recorrer. Seamos prudentes. Pues precisamente de lo que estábamos hablando, que es el avance de la variante Delta, ha puesto en el punto de mira a todas las personas que todavía no están completamente inmunizadas contra la COVID. En Canarias, algo más del 30% de la población de 40 a 49 años ha completado la pauta, menos de la mitad que entre los residentes de 50 a 59, 68% según el Ministerio de Sanidad. Pero la gran brecha se encuentra en el grupo de 60 a 69 años al que se ha suministrado mayoritariamente el fármaco de AstraZeneca y que sigue esperando su segunda dosis. Cerca del 50% de ellos están inmunizados, por lo que en su mayoría siguen expuestos al contagio y a la enfermedad. Para reducir riesgos, Wendy, muchas comunidades están optando por reducir el tiempo de espera entre inyecciones. Efectivamente, Miguel Ángel, para resolver algunas de las dudas sobre los vacunados de AstraZeneca, precisamente en esa franja de edad, esta noche contamos con Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, que ya está al otro lado. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por estar con nosotros y acompañarnos. Preguntarle, hay comunidades, como saben, comunidades autónomas que han decidido adoptar una actitud preventiva y adelantar la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 60 años. Canarias, de momento, no descarta adelantarla también, aunque pues todo dependerá de la disponibilidad de dosis. ¿Es recomendable anticipar estas inyecciones? Bueno, yo creo que debe quedar muy claro que es bueno que reduzcamos la ventana de desprotección, pero que no vamos a resolver problemas adelantando la dosis, simplemente vamos a reducir el riesgo de desprotección. Y lo que se puede adelantar es no más de un par de semanas, dependiendo de la disponibilidad de dosis. Entonces, es un margen de maniobra razonable, pero no es nada que vaya a resolver tanto el incremento de la variable D como el incremento en la incidencia. Claro, lo que usted dice que no sea tan vinculante para que se considere una solución. AstraZeneca recomienda un intervalo de 12 semanas entre sus dos dosis, pero Andalucía o Cantabria han optado por reducirlo a 10 y Cataluña incluso quiere recortarlo todavía más, hasta las 8 semanas. ¿Qué opina? ¿Cuánto se podría adelantar esta segunda dosis de forma segura? Hay un margen de maniobra de más o menos 2 semanas y no habría ningún problema en adelantarlo 2 semanas. La ficha técnica y las recomendaciones no plantean 8 semanas, pero bueno, estamos ante una situación en donde tenemos que jugar también con la variable de la presencia y la penetración de la variante Delta y tratar de proteger sobre todo ese sector de población que ha quedado muy largamente desprotegido, de mayores de 60 años, entre 60 y 69, que recibieron la primera dosis, pero aún la mitad de esa población no tiene la segunda dosis completa. Y precisamente sobre ello quería preguntarle, porque en estos momentos hay menos personas que han completado la pauta en la franja de 60 a 69 años, como decía, que entre los 50 y 59, pues por la distancia entre las dosis de AstraZeneca. ¿Qué riesgo está corriendo esta población frente a la variante Delta? Bueno, esto ha ocurrido porque se decidió usar esa vacuna en esa franja de edad. Yo creo que fue un error de apreciación, debió haberse tomado en cuenta que iba a dejarse muy largo el periodo de desprotección. Lo que sabemos con la variante Delta es que las personas que solo tienen una dosis tienen un riesgo mayor de infectarse y contagiar, no de tener un episodio severo o de hospitalización o de muerte, pero sí de infectarse y contagiar. Entonces, hay un riesgo. Yo creo que lo que hay que hacer es mitigarlo con prudencia, con uso de mascarilla en todo momento, con distancia física, con no tener aglomeración o no participar de aglomeraciones y ser vacunado lo antes que sea posible en razón de disponibilidad de dosis y del calendario de vacunación. Pero como decía, mientras tanto, mucha precaución hasta poder completar esa pauta. Se prevé que la variante Delta acabe siendo la dominante en nuestro país al haberse expandido con rapidez en Reino Unido o Portugal. ¿Cuándo podría ser la mayoritaria? Bueno, el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha señalado que de acuerdo con sus proyecciones, la variante Delta
ocupará el espacio mayoritario de los contagios y será el 70% de todos los contagios en Europa, no solo en España, a principios de agosto y alrededor del 90% a fines de agosto. Tenemos esa fecha entonces marcada, espero que finalmente no sea así. Y ya para terminar, Daniel, aprovechando esta entrevista, mientras las mutaciones siguen generando contagios e incertidumbres, pues cada vez hay menos restricciones y menos amparo legal para poder adoptar medidas. ¿Podríamos encontrarnos con una nueva ola? Y preguntarle también qué deben hacer los gobiernos para frenar esos posibles repuntes. Bueno, de hecho, estamos ante una nueva ola en los grupos de edad de 15 a 30 años e incluso un poco más hasta 39 años. La incidencia es 3 veces mayor que la incidencia general y el aumento ha sido de casi una triplicación del número de casos desde que se suspendió el estado de alarma hasta ahora. Todo esto obedece fundamentalmente a la falta de restricciones, de liberalización del ocio nocturno, de los toques de queda, de los horarios de actividades e interacción social por la noche. Y yo pienso que los gobiernos tienen que tener muy claro que esto no se remedia con vacuna. La vacuna nos dará soluciones a mediano plazo. Se remedia con medidas restrictivas de la interacción social desprotegida. Daniel López Acuña, como siempre, gracias. Hemos tomado nota de todas sus respuestas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídese. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Miguel Ángel, aquí nos quedamos con estas respuestas de Daniel López Acuña. Muchísima precaución y sobre todo nos quedamos con esa fecha que decía, agosto, finales de agosto, que podría ser la variante Delta la mayoritaria también en nuestro país. Bueno, nos quedamos, Wendy, con esas cifras. A mí me gustaría también abordar otro asunto y es que Canarias no descarta adelantar las segundas inyecciones de AstraZeneca, pero lo condiciona a la disponibilidad de vacunas. Amos García, ¿habría que priorizar a estas personas? Desde luego, en una pandemia no se puede descartar nada se puede descartar. Habría que priorizar, sí, evidentemente hay que priorizar la vacunación en el grupo etario de 60 a 69 años porque la edad sigue siendo un factor clave de vulnerabilidad en relación a la enfermedad y por lo tanto habría que priorizar en un sector que todavía no está bien cubierto con la vacuna, yo así lo entiendo. ¿Y qué alternativas hay? Pues mira, el adelanto de la segunda dosis, teniendo en cuenta lo que con toda seguridad se va a producir en un futuro, yo no me atrevo a temporalizarlo, como han dicho el compañero Daniel López Acuña o como dice el ACDC en agosto. Yo prefiero decir que va a ser pronto, pero no me atrevo a asegurar cuándo. Pues lógicamente, siempre y cuando la ficha técnica lo permita y haya disponibilidad de dosis, pues como estrategia no estaría equivocada. Sería conveniente adelantar la segunda dosis. Pero repito, siempre y cuando lo permita la ficha técnica, que lo permite en el caso de AstraZeneca, podemos tener un impacto positivo adelantando de las 12 o 13, 14 o 16 semanas a la 10ª semana y siempre que haya dosis. Si no hay dosis no se puede. Ana, esta nueva mutación del virus y el aumento de la movilidad ha llevado a algunas comunidades, como el caso de Baleares o Andalucía o Cantabria, a enfriar la desescalada. ¿Deberíamos dar un paso atrás en la relajación de las medidas? Es que podemos dar un paso atrás, pero si luego a nivel judicial no nos permiten porque no hay amparo legal, pues estamos para adelante y para atrás y en medio sigue corriendo. Entonces, si decidimos una cosa que evidentemente pues puede o no funcionar y luego no, pues como ha pasado con el interior de... Pero bueno, que yo creo que el problema no está en el contenido, en el continente, sino en el contenido, ¿no? Y en el comportamiento. Sigo en lo mismo, que es lo que nos hemos encontrado desde los rastreadores en esta semana, en el incumplimiento, en la relajación y la disminución de la percepción de los jóvenes. Y además es curioso también porque la variante Delta tiene una sintomatología todavía mucho más leve que la otra, va más dolor de garganta, más cefalea, no da tanta tos ni tanta anosmia, y en los jóvenes todavía la percepción de riesgo es menor, lo asocia muchísimo a pequeños catarritos que luego hemos visto que pasados 10 días eran positivos, y todo eso hace que todavía la incidencia haya sido mayor. Bueno, pero hay datos, Ana, que son preocupantes y le voy a preguntar al epidemiólogo, a José Luis. Gran Canaria y Tenerife, la incidencia de la cepa Delta se ha triplicado en 2 semanas, pero lo que más inquieta, y es a lo que me refería Ana, son los datos que van llegando desde el Reino Unido, donde la mitad de los fallecidos por esta variante son personas de más de 50 años que tenían la pauta completa, que tenían las 2 dosis. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Acaso las vacunas no son tan eficaces contra esta cepa como se pensaba? Las vacunas sabíamos que no tenían una eficacia del 100%. Y claro, un fallo en el 10 o en el 20%, es decir, que permita el contagio,
evidentemente va a hacer que hayan casos. La mortalidad, por ejemplo, en el grupo de mayores de 50 años en Reino Unido, sigue con la siendo pauta completa estamos hablando. La pauta completa sigue siendo superior al 1%, no es nada despreciable. Y la cantidad de lo que han registrado en las últimas semanas de casos de Delta, que son unos 90.000 que habían declarado, el 10% es en personas mayores de 50 años, muchos con la dosis completa. Es decir, yo cuando hablábamos de dar un paso atrás en la desescalada, yo hablo, deberíamos dar ese paso atrás, si pudiéramos, en la medida en que estamos viendo que lo que hemos dicho, el riesgo fundamental que tiene la juventud y la relajación de fiestas y todo eso, pero dar un paso adelante. Y hablaba antes de mejorar el concepto de contacto estrecho, intentar acotar más los casos para intentar cerrar al máximo posible, mejorar, porque tenemos que convivir también con la actividad de hostelería si queremos avanzar, y con la actividad de restauración, con mejores controles, mejor información, mejor formación de los profesionales que tienen que aplicar todo esto. Y ese sería un paso adelante que a mí me parece, además del paso atrás en la desescalada, que no sé si lo podremos dar, pero por lo menos hay un paso adelante que sí que tenemos que dar en la eficiencia de las medidas que tomamos, en la precisión en las medidas que tomamos para intentar acotar por donde podamos. Y Guadalupe, dentro de esa precisión a la que alude José Luis y ese paso adelante, Alemania, por ejemplo, ha impuesto cuarentenas obligatorias a los viajeros de países como Portugal, India o Reino Unido, que son los países donde más extendida está la variante Delta. ¿Deberíamos blindarnos también ante la movilidad de esos países en España? Hombre, sería inteligente por nuestra parte también adoptar medidas que en otros países empiezan a funcionar. De hecho, sabemos precisamente que las medidas que funcionan para controlar la transmisión del microorganismo es evitar que las personas se relacionen. ¿Y cómo se evita eso? Pues aparte de las medidas masivas, como comentábamos, de distanciamiento, mascarilla, higiene de manos, es pues confinamiento y restricción de la movilidad, que era el toque de queda antiguo y los confinamientos perimetrales que había en los municipios. Si eso funcionaba y está empezando también a utilizarse en otros países, ¿por qué no lo vamos a tomar nosotros? Y de hecho ya tenemos criterios para empezar a tomarlo, pero no depende de nosotros, de los sanitarios que lo digamos, sino depende de que las instituciones también nos apoyen. En ese sentido es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ana anteriormente, estamos sintiendo un desamparo total por parte de la justicia, ¿no? Porque nosotros queremos llevar a cabo nuestro trabajo, pero de repente llegan y te dicen, pues no, estas personas ya no, prevalece su derecho individual por encima del beneficio de la población, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos de rastrear, dejamos de, pues que digan ellos lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguimos hablando de, interesante lo que acaba de poner sobre la mesa, seguimos hablando de vacunación a mojo. Parece que los efectos secundarios, hay algo que se plantea mucha gente, que los efectos secundarios de las vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna, son más comunes y más intensos después de recibir. La primera dosis no pasa nada, pero la segunda, ahí es cuando parece que son más intensos y más fuertes. ¿Por qué sucede eso? Puede haberlo, pero tampoco es como para hacer un libro de eso. ¿Por qué ocurre? Pues fundamentalmente porque el sistema inmunitario ya ha ensayado con respecto a recibir la vacuna, y en la segunda ya se tiene la lección aprendida y reacciona con más potencia. En cualquier caso, si me permites, no creo que tenga más recorrido lo de la posibilidad de un efecto secundario más agresivo con la... Y si provoca efectos secundarios fuertes, solo lo pongo como ejemplo, si provocara efectos secundarios fuertes, ¿en qué momento sabemos que hay que llamar al médico? Desde el momento que te encuentres mal, desde el momento que tengas una sintomatología... No porque tengas un poquito de fiebre, no porque... No, hombre, cuando realmente tengas una percepción de que estás mal. Y recordar siempre algo que me parece fundamental, el peor efecto secundario que tiene una vacuna es no administrarla. Ese sí que tiene un efecto secundario terrible, que es padecer la enfermedad. Y en este sentido, si me permites, yo quería apoyar a Domingo un poco lo que han dicho los compañeros en el siguiente ejercicio de reflexión. Antes hablaba de las responsabilidades individuales, antes hablaba de la necesidad de seguir avanzando en el proceso de vacunación, pero también las autoridades sanitarias tienen una responsabilidad. Evidentemente que sí, tienen que tomar decisiones, por muy duras y drásticas que sean en determinados momentos, que posibiliten yugular el peso de la pandemia. El problema es que cuando tomas esas decisiones y se te vienen abajo como consecuencia de decisiones no basadas en la evidencia científica, oye, que los interiores de los establecimientos cerrados son declarados de alto riesgo por los centros de enfermedades de declaración europeos, los CDC europeos, que creo que fue ayer o antes de ayer hubieron 6 brotes relacionados con la hostelería en Tenerife. Hombre,
que no se producen brotes. Hoy mismo se produjo el masivo de los docentes. Cuando ocurren esas cosas y te has emperrado en que no ocurra dando recomendaciones al ámbito de la autoridad sanitaria, que las toma y te ves así, te sientes absolutamente desguarnecido, te sientes desnudo, impotente, ante una imagino, realidad, ¿no? Impotente por completo, porque no somos conscientes o te da la impresión de que no somos conscientes del problema que tenemos encima. Ana, hay una investigación desarrollada en Estados Unidos que asocia el envejecimiento prematuro con la COVID, con la COVID-19. Asegura que contagiarse aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades como la diabetes o la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué ocurre eso? Pues la verdad que sí he visto algún estudio y entiendo que es por la capacidad del virus de afectar a todos los tejidos y de afectar al sistema inmunitario. Con el COVID estamos aprendiendo no solo en efectos que se producen durante la enfermedad, sino el llamado long COVID, ¿no? Que sabemos que produce efectos secundarios a muchos niveles, de los cuales muchos tampoco tienen una explicación real. Yo creo que, bueno, que habrá que estudiarlos, es muy poco el tiempo que ha pasado y ver realmente cuál es el papel del COVID en el desarrollo de todas estas enfermedades, ¿no? Me voy a este lado de la mesa con un poquito de rapidez porque nos tenemos que ir a publicidad. Desde el sábado pasado las mascarillas en exteriores no son necesarias, sin embargo gran parte de los canarios las seguimos utilizando en exteriores. ¿Se lo esperaban? Y con los datos epidemiológicos que tenemos ahora mismo, ¿ustedes qué recomiendan? Empiezo por aquí. Yo la verdad que no me lo esperaba, pero me he llevado una grata sorpresa y sin duda es mucho mejor llevarla puesta siempre, porque la recomendación es no llevarla siempre que asegures el distanciamiento. Si tú en algún momento sabes que no vas a cumplir esa medida, o sea, que no puedes asegurar ese distanciamiento, mejor llevarla puesta. Y todos sabemos que a la vuelta de la esquina te puede aparecer cualquier persona estornudando. Entonces, por supuesto que debemos seguir. Encontrarte a alguien y ponerte a hablar en la calle. También. La mayoría de la gente razonable. ¿Te ha sorprendido, José Luis? No me ha sorprendido porque en los entornos en que me movía la gente decía, mira, esto no está controlado, y tienen la conciencia de que no estaba controlado, y parece prudente seguir siendo prudentes. Pero hay un efecto negativo que tiene esa liberalización que tampoco es tanto. Estamos hablando de que en espacios al aire libre y fuera del contacto con la gente, pero la sensación de que la cosa está un poquito más controlada puede haber afectado a un grupo de personas que se lo toman con mayor libertad y que son en los que estamos encontrando que luego influyen en el tema de los brotes que están apareciendo, que sí que me resulta un poquitín preocupante en ese sentido, ¿no? Por la sensación o por la percepción de que estaba el tema un poquito más controlado. Pero me alegro y confío en que la gente sigue siendo más prudente de lo que la propia norma establece y dice, mira, andémonos con ojo. De esos dos grupos, José Luis, vamos a hablar porque la resistencia a quitarse la mascarilla es un signo de prudencia, como decía José Luis, de una parte de la ciudadanía que continúa teniendo mucho respeto al virus. Pero en el extremo contrario están aquellos que niegan la propia existencia de la pandemia y aunque son una minoría, pueden provocar efectos devastadores. Los bulos y las noticias falsas, desgraciadamente, han sido una tónica durante toda esta crisis sanitaria, cuestionando las vacunas o incluso los ingresos hospitalarios. Lo vamos a ver en unos minutos, a la vuelta de publicidad. Bienvenidos de nuevo. Como os decíamos antes de la publicidad, vamos a abordar una de las grandes amenazas de la pandemia, las mentiras. Hace apenas unos días, un congreso reunía en Cataluña a algunos de los negacionistas que más ruido han hecho en esta crisis. Entre bulos y noticias falsas intentan generar el caos, la convulsión política y minar los esfuerzos de la ciencia y los sanitarios más de 1 año y 3 meses después de la irrupción del coronavirus. ¿No es así, Wendy? Pues sí, lo cierto es que los grupos negacionistas han encontrado en la pandemia una auténtica oportunidad de oro. Aunque sus argumentos son rebatidos por la comunidad científica, siguen difundiendo noticias falsas a través de Internet. Un ejemplo es el vídeo viral que sostiene que las vacunas contra la COVID generan un campo magnético en las personas que las reciben. Vean. Se nota la atracción, ¿vale? Es un tenedor normal que además tiene un peso considerable. Grafeno están introduciendo en los PCRs, grafeno están introduciendo en las mascarillas, recuerden ustedes que fueron retiradas, y grafeno están introduciendo en las inoculaciones, no necesariamente solo la vacuna antigripal, sino otras muchas también.
Pues ya lo han visto. Se trata de un bulo que los expertos desmienten, aunque aclaran sí que hay un motivo por el que un objeto se puede pegar a la piel y no tiene nada que ver con las vacunas. Escuchen. La piel es un órgano vivo que puede verse afectado por múltiples factores externos que pueden condicionar y favorecer que algunos objetos se adhieran. Pueden ser desde las lociones, cremas o incluso la propia sudoración natural de la piel. Nosotros transpiramos y dentro de nuestras funciones fisiológicas está la transpiración natural que puede impregnar o dejar residuos que favorezcan la adhesión de algunos objetos a la misma. Ya lo han visto, estos vídeos son totalmente falsos, pero aún así en Internet proliferan a diario cientos de ocurrencias que cuestionan la seguridad y la eficacia de los fármacos. Es el caso de un mensaje difundido por WhatsApp en el que se atribuye a Luis Montagnier, Premio Nobel de Medicina, la afirmación de que las personas vacunadas van a morir dentro de 2 años. Declaraciones que jamás pronunció y que buscan sembrar alarma entre la población, al igual que otros bulos que aseguran que las vacunas de ARN provocan infertilidad, algo desmentido tajantemente por la Agencia Europea del Medicamento, que tras verificar toda la información de estos fármacos determinó que no se observan efectos relacionados con la vacuna en fertilidad femenina, la gestación ni el desarrollo embriofetal. Por eso los especialistas recuerdan que aunque los antivacunas siempre han existido, pues ahora la verdad es que están más activos que nunca. Otro ejemplo es la campaña Graba tu hospital, que se lanzó en las redes sociales para animar a la gente a que grabara vídeos para demostrar que no hubo enfermos de COVID en los centros sanitarios. Saturación. Sala de estar de familiares. UCI, ¿dónde están aquí los familiares? Hola, ¿me lo podéis explicar? ¿Dónde coño están aquí los familiares? Mira, me tiembla hasta la mano. Las vías para sembrar las dudas no acaban ahí. Sorprendentemente, el negacionismo también alcanza a los profesionales de la salud. Es el caso de Médicos por la Verdad, un colectivo que surgió en Alemania, se reforzó en España y que ya ha llegado a Latinoamérica, un colectivo que lidera la médica Natalia Prego y que opina esto sobre las mascarillas. Y en relación a las mascarillas, existe una serie de alteraciones, enfermedades y muertes que no están siendo diagnosticadas como tratamiento, como etiología causal, el uso de las mascarillas. Y era de esperar declaraciones que le han costado a esta facultativa la apertura de un expediente por parte del Colegio de Médicos. Como ven, el negacionismo está muy presente, de ahí que los especialistas pues insistan en que es necesario seguir desmintiendo estas falsedades porque la pandemia no ha terminado y el daño que hace siempre es recurrir a las fuentes oficiales, Miguel Ángel. Auténticos disparates, gracias Wendy, los que nos ha mostrado nuestra compañera Ana y que han sido perfectamente desmentidos. ¿Cuánto daño hacen estos bulos del negacionismo y cuánto entorpece la labor de los profesionales sanitarios? Pues muchísimo daño porque generan, pues por un lado, esa desconfianza en el sistema y en las medidas que tengamos, porque no contribuyen a las medidas de cumplimiento y porque además disminuyen la percepción del riesgo total de que esto es un problema de todos. Por lo tanto, a nosotros los sanitarios es verdad que en nuestro ámbito no hemos tenido muchos problemas con eso, pero sí generan, porque además la información ahora está disponible y todo el mundo puede acceder a todo tipo de información y además no todo el mundo tiene capacidad para discriminar qué información es la adecuada y no. Entonces, bueno, pues eso ha sido un hándicap para todos y nosotros siempre decimos hay que ir a fuentes fiables y para contrastar la información. Además es de una puerilidad lo que dice, es de una puerilidad, de un infantilismo que resulta sorprendente, ¿no? Los metales que se te pegan en el brazo, cuando tendrías perfectamente solucionado el problema con jabón. Con jabón, que te limpies y te quites el sudor y la grasa que está haciendo posible ese elemento. O lo que dice la médico, que si una serie de patologías asociadas al uso de la mascarilla, pobres cirujanos, Dios mío, pobres cirujanos. José Luis, las teorías negacionistas se extienden a casi todo. Pese a los fallecimientos y a los enfermos graves, hay colectivos que aseguran que el objetivo de las vacunas es tenernos controlados. ¿Hasta qué punto, como estaba diciendo, somos capaces de creer en lo absurdo?
Es que hay mucha gente que compra ese mensaje, ese es el problema, y hace mucho daño, porque al final si lo compran en su entorno, se lo creen y son capaces de incluso ser apóstoles de eso en su entorno. Hacen daño, y no podemos hacer otra cosa que informar, sugerir y recomendar a la gente que utilice fuentes fiables y hacer lo posible porque la gente tenga un mejor conocimiento. Desgraciadamente el problema es que lo compran, que hay gente que lo compra. Aunque sean ignorantes o que podamos decir lo que quieras, pero lo compran. Lo acabamos de ver y me estaba acordando ahora, los propios expertos son víctimas a veces, de noticias falsas y del odio público. El ocupar un puesto de primera línea en la gestión de esta pandemia, ¿te has sentido señalado en algún momento por los negacionistas? Sí, sí. Me he sentido, mira, desde el momento que uno se expone es lógico, es razonable que uno reciba algún exabrupto en las redes o en forma de insulto que uno no entiende, pero que puede llegar a decirle, bueno, forma parte del partido. Pero cuando además de ese insulto se da un salto cualitativo importante y ya te llegan hasta amenazar físicamente, ya eso es otra historia. Y así nos ha ocurrido a muchos de los que estamos de esta manera expuesta, intentando dar un discurso de lógica, de coherencia a todo lo relacionado con la pandemia. Y esto es también para reflexionar. Hombre, si alguien, para justificar su discurso dentro de su puerilidad, tiene además que recurrir al insulto como herramienta de convencimiento, pues mal asunto, muy mal asunto. Guadalupe, afortunadamente los antivacunas en nuestro país han descendido hasta el 4% según un informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¿Percibías un mayor recelo al inicio de la campaña de inmunización? La verdad es que sí, al principio parecía, la percepción era de que iba a haber un porcentaje alto de la población que no iba a querer vacunarse. Y la realidad, no sé si para demostrar que las cucharas se pegan o no, han acabado vacunándose, pero bueno, la sensación es que no son tantos los negacionistas y los pocos que están en el límite acaban convenciéndose y acaban poniéndose la vacuna. Yo creo que también por presión social, ¿no? Porque si ves que todo tu entorno se vacuna, pues tú dices, pues yo también no voy a hacer uno menos. Casi un tercio de quienes declinan vacunarse, José Luis, lo hacen porque no quieren recibir un fármaco concreto. Dicen, no, este no, el siguiente. ¿Se ha informado de la manera correcta sobre las vacunas y sobre los efectos adversos? Yo creo que se han cometido algunos errores. No es que se haya informado mal, pero ha habido algunos fallos comunicativos que han hecho dudar a la gente sobre la eficacia de una vacuna, de la otra, o por qué ahora pongo una de estas y otra de la otra. No se ha explicado suficientemente bien y yo creo que ha habido algunos errores comunicativos y sin duda ha habido errores comunicativos. Y al final no tendría por qué haberlo, es decir, sí, estamos final, bueno, lo que dice Amos, la peor vacuna es la que no se pone. Pero como bajaste todo este grupo de población, ¿no? Que hay unos que, bueno, que sí son capaces de entender la información, pero hay otro grupo que no es capaz de entender la información y a ese grupo unido, a ese grupo de negacionistas que terminan de convencerte porque al final, ¿no? Tú tampoco tienes argumentos para creer en una cosa o en la otra, pues acaban ¿no? mareando un poco a ese grupo de población. Pero yo creo que el tiempo ha puesto en evidencia que la vacuna funciona y obviamente el número de negacionistas ha disminuido, ¿no? Porque la evidencia una vez más ha hecho todo, ¿no? No ha habido que dar ninguna respuesta en ese sentido. El escenario que no deja de ser curioso es que los ciudadanos opinen de las vacunas. Quiero decir, no, a mí me gusta más la de Pfizer, no, a mí me gusta más la de AstraZeneca. Cuando en la vida no hemos sabido nada de ninguna vacuna. Evidente, no, es que esta tiene una capacidad de generar respuesta protectora. Hombre, si una vacuna se la administra a un señor, es porque el ámbito, si es de una indicación individual, es porque el profesional estima que es la adecuada para que tiene que recibir. Y si es del ámbito poblacional, porque quieres impactar en la epidemiología de la enfermedad, pues lógicamente tiene que ser la autoridad sanitaria, que lógicamente hace la oferta en función de lo que entiende que es razonable para impactar en ese grupo poblacional. Bueno, yo le agradezco a los cuatro de verdad que hayan estado en esta primera parte del programa. Amos García, muchas gracias por habernos aclarado tantas dudas. Un placer. Simplemente comentarte que cuando oigo eso de que las vacunas nos las quieren poner para controlarnos, y caramba, no hay formas más fáciles de controlar que administrarle vacunas a la ciudadanía. Como si no hubiera formas más fáciles, por Dios. Porque no que mayor control que el WhatsApp. Sí. Tenemos un móvil todos los días. Todos tenemos un reloj que nos dice todo lo que hacemos durante el día. Exacto. Y es una vacuna la que nos va a controlar ahora. Ana Daria, muchas gracias. Nada, gracias José Luis, a ti. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Guadalupe, Muchas un placer. gracias. Como ven, los grupos negacionistas van en contra de las evidencias científicas o las tergiversan a su favor para
tratar de fomentar la incertidumbre social. Pero en otro orden de cosas, esta crisis también ha generado inseguridad económica y es algo que ya se nota en las compras y hábitos de las familias que se inclinan hacia productos cada vez más baratos, aunque a la larga puedan salir más caros. Ejemplo de ello son los 20.000 canarios que han sido estafados por una clínica dental o los que se someten a los servicios estéticos de falsos cirujanos y nutricionistas. Les vamos a mostrar las consecuencias en nuestro reportaje de esta noche que hemos titulado Lo barato sale caro. Bueno, bonito y barato. Es la eterna búsqueda. Rastreamos el mejor precio aún renunciando a servicios, comodidad y calidad para conseguirlo. Ahorrar cada céntimo es como conservar un tesoro, aunque en muchas ocasiones lo barato sale caro. La crisis económica, la globalización y la tecnología han impulsado los llamados productos de bajo coste. Para muchos consumidores, un precio bajo es lo más importante a la hora de comprar. Melania Guijarro, ¿por qué existe en la actualidad esa tendencia a priorizar el precio por encima de la calidad en los productos y servicios? España tiene uno de los sueldos más bajos de Europa y esto al final significa una merma en la capacidad de gasto de las familias. El modelo low cost o de bajo coste es muy probable que haya llegado para quedarse. El sector que inició este tipo de productos fue el sector aéreo. Debido al aumento de los viajes, que antiguamente se consideraba un bien de lujo, hizo que las compañías tradicionales se tuvieran que reconvertir y ajustarse a esta nueva demanda. No es raro encontrar, por ejemplo, un turista que hace uso de una compañía aérea low cost y que se aloja en un hotel de 5 estrellas. El pan es uno de los productos que se ha subido al carro del bajo coste. En España se consumen casi 1.500 millones de kilos al año. Gran parte de ese pan es congelado, en detrimento del fresco. Amaro, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Nos encontramos en una de las panaderías artesanales más conocidas de la isla de Gran Canaria. Aquí se elabora el pan a partir de masa madre. ¿Cuáles son los ingredientes y cómo se elabora este pan? Solo 4 componentes: agua, sal, levadura y la harina. Y la levadura también la hacemos nosotros, que es la masa madre, que tenemos que buscar una materia prima de calidad. ¿Y dónde está ya la otra parte donde le da el toque final al pan? En el horno. Un horno de leña, un horno artesano. Vamos a ver, el truco está en el reposo. Realmente es la paciencia. Como muy rápido, el proceso tardará unas 3 horas y media más o menos. ¿Cuánto cuesta este pan artesanal? Solamente 45 céntimos. Qué maravilla. Me llevo uno, sí. Me llevo uno. Claro. Hasta luego. Gracias, buen día. Chao. Ya tenemos nuestro pan artesanal y ahora nos dirigimos hasta un supermercado para conseguir panes de barra de 4 por 1 euro para conocer cuál es la calidad de cada uno. Ya tenemos nuestras 4 barras de pan por 1 euro y ahora vamos al laboratorio. Marce, director técnico de Canatec. He traído 2 panes que he comprado. Este que tengo por aquí, comprado en un supermercado, 4 por 1 euro. Y también tengo este pan que he comprado en una panadería a partir de masa madre. Si tuviéramos que hablar del valor nutricional de ambos panes, ¿qué diferencia hay? A nivel nutricional no vamos a encontrar ninguna diferencia. Lo que sí varía es que el artesano, al tener masa madre, tiene una fermentación más lenta, va a dar un sabor diferente y más intenso quizás. Y si hablamos de que uno se ponga más duro, que dure más tiempo, ¿cuál nos recomendaría? Claro, para que un pan se ponga duro realmente es porque la miga pierde el agua. Los panes de supermercado suelen tener una corteza pequeña y es más fácil que pierdan agua. Mientras que los artesanos, al tener una corteza más fuerte, más grande, es más difícil que pierdan agua. Por eso duran un poco más antes de ponerse tan duros.
Al margen de las ofertas del pan, un factor que explica la caída del gasto en alimentación es el auge de la marca blanca. Ya acapara el 38% del gasto de los consumidores, casi 4 puntos más que hace 10 años. La evolución de la marca blanca lleva una progresión en Canarias de igual o con una similitud importante al resto del territorio nacional. Incluso en esta pandemia ha tenido un empuje más positivo todavía en los lineales de los establecimientos. En edades entre los 25, los 50, 60 años es donde tenemos un mayor consumo de marcas de la distribución, entre otras cosas porque es un consumidor que va buscando otro tipo de producto. Carolina Diepa, ¿han detectado que en algunos productos de marca blanca no hay la misma calidad que en el resto de marcas? Bueno, se detecta en diferentes productos de marcas blancas, al igual que se detecta en cualquier otro tipo de marca. No significa que porque sea una marca blanca indique igual a menor calidad. Normalmente se suelen producir más en los productos de limpieza. Muchas veces mucho perfume que molesta, que no se conforma con la calidad del producto a la hora de higienizar o de limpiar. ¿Y qué pasa con las ofertas de los supermercados? ¿Cómo consiguen bajar los precios sin bajar la calidad? Lo normal es que cuando se producen unas ofertas es porque hay exceso de stock. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que llenarnos de cosas baratas, que ahí es cuando se salen caras. Ahorrar en alimentación nos puede salir caro, al igual que intentar bajar de peso a cualquier precio. Si hacemos una búsqueda rápida en internet de nutricionistas en Canarias, encontramos unos 700.000 resultados. Aunque cuidado, según el Consejo General de Dietistas Nutricionistas, el 70% de los supuestos especialistas que aparecen en internet son un fraude. Encontramos una persona que ofrece planes dietéticos baratos en internet, pero no acredita ningún tipo de titulación. Vamos a llamarla. Sí, buenos días. Sí, hola, llamaba para informarme en qué consisten los planes dietéticos que ofrecen en internet. Estamos hablando de productos que son saludables. Son 100% saludables, sanos, 100% garantizados. Lo puede tomar desde un bebé lactante hasta un abuelito de 100 años. En el anuncio pone que usted es nutricionista. ¿Usted me podría asesorar para perder peso? No, yo soy tanto consumidora como vendedora. No soy nutricionista, no soy profesional en la materia. Desde el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de las Islas Canarias, sí que hemos detectado que existe bastante intrusismo en el campo de la nutrición. De hecho, 3 de cada 4 personas que se anuncian como dietistas nutricionistas no lo son. Los falsos nutricionistas, además, trabajan con técnicas, digámoslo de alguna manera, mágicas, en el sentido de que siempre prometen datos o resultados muy rápidos en muy poco tiempo. Se pueden incluso agravar patologías psicológicas o mala relación con la comida, que puede desembocar en un trastorno de la conducta alimentaria. Precaución con las dietas y también con otras ofertas baratas que nos pueden salir muy caras. Algunas nos pueden borrar hasta la sonrisa. La Audiencia Nacional asume todas las denuncias por la estafa de las clínicas dentales low cost de Idental. En España hay más de 400.000 afectados, de los que más de 20.000 se encuentran en Canarias. En 2018, el cierre de las clínicas Idental afectó a más de 20.000 canarios por ofertas y bajos precios de tratamientos que jamás les realizaron o les provocaron problemas de salud. Paz, eres una de los miles de afectados por la estafa de la clínica Idental. ¿Qué te hizo acudir a esa clínica? La publicidad y sobre todo estas palabras en particular. Fundación Social Hospitalaria, subvención de 1 millón de euros. Te lo vamos a subvencionar pues el 80% y tú solamente tendrás que pagar 2.900, 3.900. Me están ofreciendo arreglarme toda la boca por este precio. Me puedo sacrificar. En febrero se me ponen los 2 primeros implantes. Hasta 8 o 9 meses después de la extracción yo estuve quitándome trozos de muelas. A mí me da un fuerte dolor del colon y según me hacen las primeras pruebas me dicen que tengo un principio de perforación. Pues he tragado sangre, he tragado trozos de dientes,
Yo tengo un cuadro ansioso depresivo grave. Se habla de dentistas que no eran profesionales y también de falta de material. ¿Conocías esta información? Yo lo veía cómo metían los instrumentos en lejía. De hecho, a mí me quemaban la boca con los mismos guantes que te manipulaban a ti la boca, salían del box y volvían a entrar. Y yo empiezo a darme cuenta de lo que está pasando allí. Una clínica tradicional se ocupa más de la salud del paciente. En estas clínicas es más el mercantilismo. El problema también está en la publicidad, casi engañosa, porque venden y ponen unos precios muy baratos, pero después hay una letra pequeña. Si es barato, a lo mejor el material también es barato, pero también el que permite en la administración que haya clínicas en las que no sea un profesional de la odontología el dueño o el empresario el que lo lleve. Algunos intentan ahorrar con su boca, pero son muchos más los que quieren verse más guapos por menos dinero. La medicina estética es la especialidad con más intrusismo. España es el 12º país del mundo con más operaciones de este tipo, unas 400.000 al año. Aunque se estima que la cifra real es mayor, dada la proliferación de supuestas consultas sin la licencia sanitaria, en centros sin autorización o incluso en domicilios particulares. Daila, ¿qué tal? Ya te esperaba, toma asiento. ¿Qué mala experiencia has tenido con el bisturí? Yo partía de unas mamas tuberosas, yo tenía unas mamas tuberosas con asimetría y yo lo que quería era una reconstrucción, aparte de un aumento. Todo, pues de un principio todo muy bien. El pecho, después de la operación, los 3 días después, empezó a tener reacciones, hasta tal punto de que me tuve que volver a operar de urgencia porque el pecho derecho se me abrió por completo. Yo me operé un 7 de julio y el 23 me tuvieron que operar de urgencia para quitarme las prótesis, porque ya las heridas eran bastante grandes y el miedo a que las prótesis salieran hacia afuera pues podía pasar. Entonces ya después de 2 años, cuando yo me armé de valor, pues volví a la clínica para pedir ayuda, o sea, más que pedir ayuda, para exigir que me arreglaran lo que me habían hecho, el destrozo que me habían hecho. ¿Por qué decides acudir a este centro? Me convenció un poco el precio, me gustó la verdad que el primer trato que tuve en un principio, pues el primer trato fue bueno y al primer sitio que fui fue donde me quedé. Y al final lo barato sale caro y es lo que me ha pasado a mí. ¿Quiénes pueden hacer las operaciones de estética? Primero tiene que ser cirujano, un cirujano titulado con una especialidad vía MIR, y dentro de esas especialidades pues hay varias especialidades que pueden hacer cirugías estéticas. Lo importante es que tengan una formación adecuada y una experiencia en ese tipo de intervención. Las cirugías que suelen hacer las personas que estafan o que hacen intrusismo, que no tienen la formación más adecuada, suelen ser cirugías estéticas rápidas que pueden hacer incluso con anestesia local. Normalmente van a ser pues pequeñas liposucciones o algún tipo de cirugía facial pequeña. La corrección de un mal resultado de una cirugía o de un tratamiento estético suele ser muy compleja y suele ser más costosa incluso. La búsqueda de lo barato no solo afecta a la salud, también nos puede hacer derrapar. El mercado de coches y motos de segunda mano genera en nuestro país unos 2,5 millones de transferencias anuales. Un terreno de cultivo perfecto para los fraudes. Desde ofertas por coches muy baratos, que en realidad no existen, hasta la estafa del cuentakilómetros. Hola Pedro, muy buenas. Buenas, Nayo. ¿Hasta qué punto es fácil manipular un vehículo, un coche, para que parezca más nuevo de lo que realmente es? Todo se puede manipular, pero actualmente con la nueva legislación de hace ya varios años no está permitido. Antiguamente podíamos manipular tanto motores como cuentakilómetros, como centralitas. Pedro, ¿en qué tenemos que fijarnos entonces para saber si el vehículo que hemos comprado tiene los años que nos han dicho que tiene? Podemos mirar lo que son las zonas de los estribos, la zona de las horquillas. Suelen cantar mucho por el peso que lleva el vehículo en la zona de las ruedas, ¿no? Después también podemos fijarnos si el coche ha tenido algún impacto en las puntas de chasis. El elemento del que siempre se habla cuando se hace referencia a manipular vehículos es el cuentakilómetros. ¿Se puede realizar efectivamente esa manipulación para que presente menos kilómetros de los que realmente tiene? Sí, se puede manipular. Aquí tenemos un cuentakilómetro digital. Se podría realizar mediante una reprogramación apropiada para este vehículo, ¿no? Si tú vas el próximo año a pasar esa ITV, tiene que tener más kilómetros, o los mismos, no menos nunca. Ahí se vería el fraude que podría haber en un vehículo. Aunque pueden parecer inofensivos,
los juguetes baratos también pueden ser un peligro para los más pequeños. Este artículo ha sido adquirido en una tienda no profesional, que es lo primero que vemos, que las piezas se sueltan. La densidad no es la correcta. Dale un... Oh, mira a ver lo que pasa. Se acaba de romper y eso lo puede hacer un niño. Por aquí tenemos el mismo producto comprado en un establecimiento de confianza profesional. Si tocamos la densidad, no tienen nada que ver, no tenemos piezas móviles, no van a entrar además tampoco más suciedad ni demás, con lo que este sí se le puede dar a un niño de 6 meses. Y bueno, tenemos también un coche, mira, viene sin tornillo. Un niño coge la pila, un niño se come la pila y no te quiero hablar del resto. Este es un coche certificado para más de un año. Intentar romper la rueda, suéltala a fuerza, no se puede. Me he fijado que todos los juguetes que hemos analizado tienen este distintivo de la Comunidad Europea, pero ha aparecido un nuevo símbolo muy similar que genera confusión, el de China Sport. ¿Cómo el consumidor puede diferenciarlo? El logo de la Comunidad Europea tiene un cierto espaciado y el de China Sport, si bien las letras son iguales, están las D y la E prácticamente unidas. Lo importante es lo que va detrás de este logo de la Comunidad Europea y es la certificación. Para los niños, los juguetes baratos son peligrosos, al igual que los muebles en los que los guardamos. Además, el material que se emplea en la fabricación de estos muebles dificulta a día de hoy muchísimo más la extinción de los incendios. La limpia. Buenos días, Rafa, bombero de Las Palmas de Gran Canaria. Le he traído estos dos tablones, uno de madera y otro de M conglomerado, para conocer qué diferencia existe entre ambos a la hora de un incendio. Cuando es una madera nueva, una madera moderna como es este contrachapado, es más barato, evidentemente, que esto, que es una madera de pino o el roble. Son maderas más antiguas, maderas más resistentes. Los incendios presentan una reacción al fuego y una estabilidad mucho mayor que esta. En dos palabras, en un incendio con estas dos maderas, con esta madera el incendio va a ser mucho más rápido que con esta madera. ¿Con qué tipo de madera se encuentran ustedes al llegar a una vivienda? La gente a la hora de comprar pues siempre va a tirar por estas porque son más baratas y más económicas. Si tenemos un mobiliario con una reacción y una propagación menor, nos va a favorecer a la hora de extinguir un incendio. La crisis económica favorece que los consumidores se inclinen por los productos de bajo coste. Pero esa demanda genera mayor competencia entre los vendedores, que a su vez buscan abaratar aún más sus artículos, lo que conlleva un mayor descenso en la calidad. De ahí que las gangas nos puedan salir muy caras con el paso del tiempo. Acabamos de ver cómo el intrusismo laboral pone al límite nuestra salud juguetes o muebles que se convierten en una amenaza para los pequeños de la casa o el fraude en la venta de coches. Son algunas de las evidencias de que lo barato puede salir muy caro. Y también hemos visto que las marcas blancas son el método por excelencia para ahorrar algunos euros. ¿Cuál es su relación calidad-precio? ¿Son mejores que los alimentos con marca de fabricante? Son preguntas a las que vamos a responder justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Ya estamos de vuelta para seguir hablando de compras porque las crisis vividas en las últimas décadas han cambiado nuestra forma de adquirir productos. Cada vez compramos menos productos frescos y más de marca blanca. De hecho, estos alimentos ya suponen cerca del 40% de nuestro consumo porque ofrecen un amplio abanico de posibilidades a un coste muy bajo. Para hablar sobre los pros y los contras, hoy nos acompaña el representante de la Organización de Consumidores y Usuarios, Raúl Alonso. Señor Alonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se suele asociar a las marcas blancas con una peor calidad? ¿Es así o hay productos que superan a los que llevan la firma del fabricante? Superarlos normalmente no, pero hay de todo. Hay gama alta y hay gama baja. No, por ser marca blanca no necesariamente es de peor calidad, pero tampoco necesariamente es de mejor calidad y tampoco necesariamente es más barato. ¿Y hay supermercados con marcas blancas
mejores que otras? Pues depende mucho. La marca blanca es la forma de los distribuidores alimenticios imponer al fabricante de una marca X que les fabrique con una marca propia para ese distribuidor alimenticio. Entonces, depende de qué productor hayan elegido, puede ser de mejor o peor calidad el producto. Entonces, evidentemente, son muchos los proveedores, fabricantes, que realizan marcas blancas para estos distribuidores alimenticios. Y si hay algo que parece claro, señor Alonso, es que las marcas blancas y productos compatibles no suelen invertir en I+D para desarrollar sus artículos. ¿Cree que eso podría terminar por asfixiar a la competencia generando una situación de monopolio que derive en una falta de calidad? Evidentemente, las marcas blancas son, a mi juicio, un serio problema. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es acumular en el distribuidor alimenticio, el final, el que vende al consumidor, acumular todo el beneficio de toda la cadena desde la producción. Y lo que hace es, por ejemplo, un fabricante de galletas que tiene una marca reconocida propia, le obligan casi a hacer una marca blanca porque si no, no entra en determinados canales de distribución. Y una vez que fabrica su marca blanca con un precio mejor, o sea, ganando menos ese fabricante, normalmente de ese establecimiento que le ha impuesto hacer la marca blanca acaba desapareciendo la propia marca del fabricante. De tal forma que al final lo podemos ver en algunas marcas de supermercados y de distribución alimentaria, como en los últimos años han reducido drásticamente la oferta de diferentes marcas y prácticamente se han reconvertido en vendedores de su propia marca. Y eso al final hace que haya una especie de, permítaseme la expresión coloquial, de esclavitud de todo el sistema productivo a favor del beneficio fundamental y exclusivo casi de ese distribuidor alimentario. Canarias es una de las comunidades con la cesta de la compra más cara de España, pese a tener una de las rentas más bajas. La pregunta es, ¿por qué y en qué supermercados es más barato comprar en este archipiélago? Bueno, la excusa fundamental que se nos va a poner por el precio, el sobreprecio, es el transporte. Y es verdad que el transporte tiene un evidente impacto y sobre todo tiene un impacto mayor en las islas menores, en las islas no capitalinas, porque hay un doble coste de transporte. Ahora bien, por los cálculos que se han hecho en una serie de estudios desde hace ya tiempo, ese coste de transporte no justificaría de ninguna manera esa diferencia que normalmente existe de precio. Entonces, hay otros factores relacionados con el volumen de mercado, la falta de competencia, etc. Y luego la pregunta que me haces sería la pregunta del millón, determinar qué supermercado es el más barato. La realidad es que hay estudios, que son estudios que recogen un momento temporal, hay la OCU en concreto hace estudios anuales, por ejemplo, que son estudios bastante complejos por la dinámica para poder realizarlos, que determinan en una radiografía muy concreta, muy momentánea, de en qué sitio se puede hacer una compra genérica más barata. Ahora bien, la realidad que como consumidores es que no hay un establecimiento que siempre cumpla los parámetros de más barato y que normalmente para poder hacer una compra a un precio mejor hay que mezclar o hay que elegir varios establecimientos. Haciendo esa mezcla normalmente se logra un mucho mejor precio en la compra. Raúl Alonso, representante de la Organización de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Fuera de Plano. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, pues hay que decir que no solo a través de la alimentación intentamos ahorrar, también lo hacemos a través de la industria low cost que se extiende desde la ropa hasta las aerolíneas. Esta es la forma más recurrente de viajar en el 40% de los europeos, aunque también, hay que decirlo, es la modalidad que más reclamaciones reciben las organizaciones de consumidores. En ocasiones, lo que se vende a precio de ganga esconde sorpresas que salen muy caras a nuestros bolsillos. Se lo mostramos en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche. Para la mayoría de los consumidores, los precios bajos funcionan como anzuelos. Ofertas atractivas que en ocasiones esconden engaños, porque lo prometido no corresponde con la realidad. Uno de los lugares donde más gangas se buscan es en Internet. La red se ha convertido en un espacio lleno de estafadores. Tú fuiste víctima de una estafa por Internet. ¿Qué fue lo que sucedió? Estuve buscando una suite para mi hijo. Encontré una persona que se hizo pasar por un vendedor. Yo hago el ingreso y la persona ya directamente ya empieza a darme largas. Ya te la he enviado. Y le digo, mira, pues mándame el comprobante. No puedo. Y cuando se terminó la transferencia, adiós comunicación. Porque en este caso esta persona me envió hasta un DNI
de una persona por la que se hacía pasar, encontrar los datos de que era una estafa. Una vez que te das cuenta de que ha sido todo una estafa, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? Aparte de tirarme de los pelos, como cualquier persona, salir hacia la policía y poner una denuncia. La policía me pide que espere 24 o 48 horas o incluso más a ver si me llega el pedido antes de emitir una denuncia contra el DNI que me había enviado esta persona. Sigo haciendo compras y, por supuesto, a través de sistemas súper seguros. Intento ir por PayPal. Ha habido un aumento de las estafas por Internet, está claro, es el modus operandi elegido por el delincuente y entre ellos el crimen organizado. Ellos se sienten muy cómodos desde el lugar donde lo hacen, por lo tanto no dan la cara y el beneficio económico es importante. La estafa estrella, por decirlo de alguna manera, que llevamos con ella ya 3-4 años, es el SIM swapping. Cuando ellos ya tienen acceso a nuestra página online, ¿qué pasa? Tienen acceso a todos nuestros datos y sobre todo número de teléfono móvil. ¿Para qué quieren ellos el número de teléfono móvil? Pues para operar con la APP. Con el móvil piden microcréditos, hacen transferencias. Pero hace un año, cuando una persona era víctima de una estafa, sobre todo banca online o tarjeta de crédito, el banco que nos pedía para retrotraernos o reponernos ese dinero, una copia de una denuncia y nos reponían la cantidad estafada. ¿Qué pasa? Que es que ya las estafas empiezan a rondar 40, 50 o 60.000 euros. Si nos han dicho que no tenemos que dar nuestra clave y contraseña bajo ningún concepto, por mucho que nos la pidan, tenemos que sospechar. En el último año, el comercio electrónico ha crecido un 70%. Compras que pagamos a golpe de tarjeta. El uso que le damos al crédito también nos puede salir muy caro, sobre todo si tiramos de las conocidas como tarjetas revolving. Todas las compras que hacemos con ellas quedan aplazadas automáticamente en cómodos plazos, pero con unos intereses que pueden calificarse de usura. Las tarjetas revolving es un producto financiero que se ofrecían mucho, sobre todo en centros comerciales, en tiendas de grandes electrodomésticos. Hablaban del tipo de interés del 2%, pero no informaban que ese 2% era un tipo de interés mensual y no anual. El Tribunal Supremo lo que hace es considerar el interés aplicado por esa entidad financiera notablemente superior al interés de mercado, cuya media estaba en torno al 19 al 20%. Y el interés aplicado en la sentencia del Tribunal Supremo es del 26,82%. Nosotros recomendamos que si ese tipo de interés es superior al 23 o al 24%, sí hay cierta seguridad de acudir al tribunal. Si es inferior, todavía existen algunas dudas para saber cuál es el tipo de interés que se puede considerar nulo por usura. José Miguel, usted es uno de los afectados por las tarjetas revolving. ¿Cómo se la ofrecieron? Pues en mi caso me la ofreció un comercial que iba por los domicilios, puerta por puerta. Una tarjeta que podía disponer de 1.500 euros y que podía pagar cómodamente mensualmente una cantidad mínima. En principio lo utilizaba para cosas de compra de la casa, algún electrodoméstico que me pudiera hacer falta. ¿Cuánta deuda llegó a acumular? Llegué a acumular una deuda de 14.000 euros, pero según los cálculos que yo he hecho, pues en toda la vida de esa tarjeta llegué a pagar 63.000 euros. No me hablaron de nada de intereses y yo tampoco presté atención a ese tema. Me sentí engañado, claro, porque no terminaba nunca de pagar yo la deuda. Se presentó la demanda en julio del año pasado y la sentencia salió en marzo, pues 8 meses. Tardó el proceso. Y al final conseguí que me devolvieran 35.000 euros. En el sector turístico se ha introducido con fuerza el negocio del bajo coste. En especial, lo practican las líneas aéreas. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. ¿A qué se debe el éxito del bajo coste? El éxito, ¿no?, del modelo de bajo coste es que ha conseguido dar a los consumidores, digamos, la posibilidad de viajar barato, pero además de forma conveniente, ¿no? Y a todos los destinos que antes a lo mejor no tenía vuelo directo y tenía que o no ir
o ir a través de otro aeropuerto. El modelo low cost realmente empezó en Estados Unidos a finales de los 70, ¿no? Y la primera compañía low cost que se conoce es Southwest Airlines. Luego entonces eso, con 20 años de diferencia, pues vino a Europa. Desde entonces hasta ahora, pues bueno, pues han evolucionado mucho y entre los 5 primeros grupos de compañías aéreas en Europa, 2 de ellos, los que mencionó Ryanair y EasyJet, son compañías aéreas de bajo coste, lo que muestra precisamente el éxito del modelo. ¿Y este tipo de aerolíneas qué mercado tienen en Canarias? No solo en el archipiélago, sino en general en toda Europa, digamos, la cuota de mercado del bajo coste es muy alto, ¿no? Del 50% o superior. ¿El low cost puede incurrir en engaño al cliente? No, yo pienso que todo lo contrario. Un poco lo que han ofrecido es transparencia total y capacidad de elección al consumidor, de forma que pueda elegir un poco los servicios por los que quiera pagar y no por los que no quiera pagar. María, eras azafata de una compañía de bajo coste muy conocida. ¿Cómo eran las condiciones de trabajo? Casi no te llega para vivir, trabajas mucho, a veces teníamos hasta contratos por mes, o sea, un mes estabas y al siguiente no sabías si ibas a estar. Podrían llegar a ser unos 500, 600 euros menos de salario haciendo el mismo trabajo que en otra compañía. El personal no estaba suficientemente cualificado. Cogían a pilotos muy inexpertos, pilotos que no tenían horas de vuelo, que acaban de salir de academia. Cuando vas a una aerolínea de bajo coste se aprovechan de ti, porque saben la ilusión y las ganas que tienes de empezar en este mundo. Ellos te dan la oportunidad, pero ¿bajo qué precio? ¿Cómo era el trato de la compañía con los clientes? Los pasajeros se quejaban mucho porque era un exceso de servicios, todo únicamente para sacar dinero, ¿no? Que nos decían, por favor, paren ya porque necesitamos descansar, vuelos largos, estoy hablando de vuelos de 4 o 5 horas. Nos peleábamos por vender, porque al final eso era lo que nos hacía llegar a final de mes. Al final, centrándote tanto en el servicio, dejas de lado la seguridad. Por ley tienen que llevar un mínimo requerido de combustible, por ejemplo, y ellos lo llegaban tan al límite que muchas veces tenían que declarar emergencia para poder aterrizar los primeros. En 2019, el portal de servicios legales reclamador.es recibió más de 40.000 reclamaciones dirigidas a líneas aéreas. 2 compañías de bajo coste encabezan las quejas. Los pasajeros se suelen quejar de que entra billete barato, oportunidad, chollo, y claro, luego resulta que no es tan chollo. Te suelen cobrar por la maleta, por elegir el asiento en el avión. Te van incrementando y al final haces cuenta, oye, pues en un vuelo normal había ido en el mismo precio con más comodidad. Por eso es muy importante que incluso cuando compras el billete, lo compres con una compañía fiable. El abaratamiento de los viajes comerciales ha impulsado la globalización, lo que permite que muchos de los productos que consumimos en Canarias se fabriquen muy lejos. Por ejemplo, en China, a unos 9.000 kilómetros de las islas. Pedro Machado, director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Aproximadamente qué volumen, qué porcentaje de lo que consumimos, de lo que importamos en España y en Canarias procede de China? Alrededor de un 10% de lo que importamos en el conjunto nacional proviene de China. Lo que más se compra es la maquinaria, los aparatos electrodomésticos y textiles. Entre el año 1995 y en el año 2005 se produjo una gran explosión en la industrialización de China, y eso pues lo que ha conllevado es la exportación en masa de productos. Hemos visto que desde el año 2000 al año 2020 la cantidad de empresas canarias que directamente le compraban a proveedores en China se multiplicó por 12. Todo ese volumen de producción, de exportación, ¿qué beneficios le reporta a la economía del país? Una economía en exportación es una economía rica. Los fletes están muy altos y ya nos estamos encontrando con alguna empresa grande que está diciendo, bueno, quizás es el momento de volver a traer la fábrica de China a Europa. Hay unos controles en aduanas que se encargan del control de calidad para los consumidores y ellos lo que verifican es que todo lo que viene es conforme al marcado, al de la CE. Hemos comprado en este bazar chino estas cholas por 2,99 € y las gafas por el mismo precio. Nos preguntamos, ¿hemos hecho una buena compra? Eduardo, ¿qué tal? Experto en consumo. He comprado ahora mismo estos 2 artículos. Este me ha costado 2,99 € y estas gafas de sol 2,99 €. ¿Crees que he hecho una buena compra? Lo dudo, no sé, esos precios me sorprenden bastante. ¿Me puedes dejar ver un Por supuesto. Por ese precio y demás, pues o es una ganga o igual a lo mejor no tienen las calidades que marcaría la normativa europea. Y en cuanto a estas cholas, Buscar el marcado CE
el marcado sé que no lo veo por ningún lado. Pues igual esto es ilegal. ¿Qué tan caro nos puede costar el haber comprado estos artículos? ¿Qué consecuencias puede tener? Para unos pies pues podrías tener desde unas alergias, podrías también tener defectos al caminar y tener después problemas en los huesos. Y con la parte de la gafa lo principal es la vista, ¿no? Y al final pues posiblemente te salga más caro que haberte comprado algunos de calidad superior, europeos, que pudieran ser fabricados aquí. El bajo coste se extiende por todos los sectores y productos. También se amplía al textil, donde la fabricación barata tiene consecuencias. Eva, coordinadora de Ropa Limpia, ¿en qué consiste este movimiento? Ropa Limpia es una red internacional y el origen viene derivado de un conflicto laboral en una fábrica muy grande allí en Filipinas, donde despidieron de golpe como a 2.000 mujeres que trabajaban en las fábricas y sin reconocerles ninguno de sus derechos, ¿no? No hay sistemas de protección social como los podemos conocer aquí, ¿no? Se sustenta en salarios muy bajos, con unas jornadas muy extenuantes, en muchos casos 6 días de trabajo a la semana, y luego además eso sumado a ambientes como muy calurosos, con las máquinas ahí a tope, mala ventilación, restricciones incluso por ejemplo para ir al baño. Además de en Asia, ¿sucede lo mismo en fábricas de Europa y España? En Georgia, por ejemplo, los salarios son equiparables a lo que puede ser Bangladesh o Myanmar, o en ocasiones incluso menores, ¿no? Y en España salen a la luz casos de explotación, pero suelen ser más pequeños talleres textiles, clandestinos, pero se supone que tenemos como más herramientas, ¿no?, que protegen a los trabajadores. Pese a que la ropa barata significa empleo barato, cada vez consumimos más este tipo de prendas. Desde el año 2000, la producción de ropa en el mundo se ha duplicado. Las prendas de bajo coste son un derroche medioambiental. Se estima que para producir una camiseta de algodón como esta se necesitan 2.700 litros de agua, lo mismo que bebe una persona en 3 años. El sector textil es el segundo más contaminante del mundo, entre otras cosas porque utilizamos mucha ropa barata. Y además luego la ropa recorre un montón de kilómetros, produciendo una huella de carbono muy alta. El 8% de las emisiones de CO2 del mundo tienen que ver con la industria textil. Pero también contaminamos a las personas que producen la ropa, ¿no? La ropa somete a la gente que produce prendas y también que cultiva los tejidos, a la exposición de pesticidas, sustancias tóxicas. La ropa que compramos a precios muy baratos se convierte en un residuo de baja calidad. Cuanto peor es el tejido de la ropa, más difícil es reciclarlo. Juan Ramón Fuentes, director de JFT Comunicación. ¿Qué es una marca ética y cuáles son sus características? Las marcas éticas para nosotros son marcas que son moralmente correctas, que no dañan a las personas o el entorno o los animales donde desarrollan su actividad y que contribuyen con la sociedad que las rodea. Luego tienes que extrapolarla a tipo de producto, a cadena de producción, a si hay una producción en un tercer país y traer ese producto aquí. En Canarias hay acciones que hacen las distintas marcas para ser más éticos cada día. Pues yo creo que sí. Cada día tratamos de consumir menos luz o producir de una manera más correcta, con el menos daño al entorno. Juan Ramón, ¿y tú crees que las marcas éticas serán tendencia de cara al futuro o es necesario que el consumidor sea más exigente con las empresas para fomentarlas? Por un lado, yo creo que las marcas cada día ven que los clientes son más exigentes. Una marca ética debe ser ética per se, pero no puede tratar de, a través del marketing, de comunicar toda esa ética para tratar de vender más. Entonces es complicado que el cliente final llegue a percibir todos esos puntos. Muchos de los productos de bajo coste tienen consecuencias directas en nuestra salud, en los derechos laborales y en el medio ambiente. Aunque buscamos el ahorro en lo que compramos, debe prevalecer la exigencia de un nivel mínimo de calidad por lo que pagamos. Ya ven que consumir y ser respetuosos con el medio ambiente es compatible, también lo es comprar ahora y pagar después. Es uno de los mecanismos más utilizados en las épocas de crisis, pero
Ojo, porque no todas las fórmulas son beneficiosas, como lo que sucede con las denominadas tarjetas revolving, que nos permiten disponer de dinero y devolverlo a plazos. Eso sí, con intereses que pueden rozar hasta el 30%. No se vayan, que se lo vamos a mostrar en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad. Ya estamos de vuelta, comienzan las rebajas de verano y son muchos los que quieren financiar sus compras en cómodos plazos. En un mercado de préstamos al consumo cada vez más competitivo, las opciones para disponer de dinero inmediato se multiplican, aunque cuidado porque a veces esconden, Wendy, unas condiciones abusivas para nuestros bolsillos. Efectivamente, y sin lugar a dudas estamos en un escenario de crisis económica en el que muchos consumidores pues necesitan tirar de créditos, pero es que al mismo tiempo los bancos han endurecido esas condiciones de financiación y obligan a muchas personas pues a tener que buscar otras alternativas, por cierto, que pueden llegar a ser muy peligrosas para nuestros bolsillos. Y ya saben de lo que les hablo, microcréditos y las conocidas tarjetas revolving. Para hablar de estas cuestiones, esta noche contamos con Carolina García. Muy buenas noches, abogada y experta en esta y otras muchas cuestiones, porque además ya hemos contado con tu presencia en otras ocasiones. Vamos a empezar, Carolina, con una pregunta clave. ¿Qué son las tarjetas revolving y en qué se diferencian con las de crédito? Pues en nada. Todas las tarjetas de crédito pueden funcionar como un revolving. ¿Esto qué quiere decir? El revolving es simplemente una forma de pagar. Si yo las cantidades que dispongo con la tarjeta de crédito las pago mensualmente en pequeñas cantidades, eso es un revolving. Pago 30 euros, 60 euros al mes, eso es un revolving y puedo utilizarlo en una tarjeta de crédito o en una línea de crédito por teléfono o en lo que sea. Para nosotros percatarnos, ¿cuáles son las tarjetas revolving más comunes? Cualquiera. Todas, absolutamente todas pueden ser revolving. Mi tarjeta de crédito de mi banco de toda la vida, mi tarjeta de crédito cuando financié un producto, un mueble o en un gran establecimiento, o un microcrédito que me llaman por teléfono y lo saco. Eso también puede ser un revolving. Y ahora vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué riesgos entraña el uso de estas tarjetas? Pues dos riesgos muy importantes. Uno, que son muy caras, es decir, lo que pagamos por ese crédito que nos están dando es el más caro del mercado. Estamos hablando siempre de más del 20%. Y segundo, que nos endeudamos muchísimo porque pagamos pequeñas cantidades, caemos en el error de decir, bueno, se va pagando solo y voy pagando pequeños importes y la deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo y cuando nos vamos a dar cuenta pasan 10 años y no hemos terminado de pagar los muebles que compramos. ¿Te parece que nunca se termina de pagar? Nunca se termina, esa es la sensación de muchos clientes. El año pasado el Tribunal Supremo declaró que había usura en algunas de estas tarjetas revolving. Si por necesidad nosotros tenemos que optar a alguna de estas tarjetas, ¿en qué debemos fijarnos y cuál es el interés máximo permitido? En la TAE, siempre. Tasa anual equivalente, antes y después de contratar. A la hora de contratar, para que el contrato sea el más eficiente para nosotros. Mientras más baja sea la TAE, mejor para nosotros porque menos pagaremos de interés. Y después también nos tenemos que fijar en ese parámetro para saber si supera la usura y podemos reclamar a nuestro banco. Y en el caso de que nos hayan cobrado intereses abusivos, ¿cómo debemos reclamar? Pues muy sencillo, presentar una reclamación a la entidad financiera, además casi todas ya tienen habilitados medios telemáticos para reclamar, pues un correo electrónico, nos van a responder, nos tienen que dar la documentación que pidamos, por ejemplo el contrato, para poder comprobar estos parámetros que decíamos antes y cuando tengamos esa respuesta nos van a ofrecer dos opciones, ir al Banco de España o reclamar judicialmente. No recomendamos ir al Banco de España porque realmente no vamos a conseguir lo que necesitamos y sin embargo en los tribunales de justicia podemos obtener esa nulidad de ese contrato y la devolución de las cantidades pagadas de más. Se suelen camuflar mucho estas tarjetas revolving con algún lema, a tu ritmo, tal, pero al final hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y no solo se camufla con la publicidad, sino se camufla el tipo de interés. O sea, es que vas a perder la vista intentando encontrar el tipo de interés porque está en la última hoja, detrás, en una letra minúscula, terrible, sí. Carolina, como siempre, qué bien nos ha venido esta entrevista, gracias. Muy bien. Por aclararnos las dudas. Espero que, Miguel Ángel, a ti también te haya quedado claro. Con mucho cuidado. Me ha quedado bastante claro. Gracias por esos consejos. Así llegamos hoy al final de nuestro programa. Ojalá que todo lo que les hemos contado les sirva para hacer una radiografía exacta de cómo están las cosas en el mundo COVID y también en este difícil mundo de las marcas blancas. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.